El del miércoles, el verbo que es brucelador. Pues voy a comenzar por el segundo. Cuando hablamos de la diersina enteropolítica, esta es una enterobacteria. Dentro de sus características es un bacilo gram negativo que tiene gránulos metacromáticos. Entonces más o menos se observa así. Entonces, como esta bacteria, como es una enterobacteria y por el nombre que dice, lo que va a producir son un tipo de diarrea. Cuando yo tomo la muestra, puedo hacer un hisopado rectal o puedo hacer un hemocultivo. Si yo tomo mi muestra del hisopado rectal, tengo heces fecales y estas heces fecales no voy a hacer tinción gram. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los gram negativos, si yo hago tinción gram, ¿qué voy a ver, niños? ¿Qué bacilos? Listo, todos se ven iguales. Entonces tengo que hacer cultivo. ¿Qué característica tiene la diarrea de la diersina enteropolítica? Pues es una diarrea más como las otras y difícilmente se va a diferenciar. Pero tiene fiebre, ¿no? Es muy profusa y entonces como tiene fiebre y es muy profusa, entonces la mamá va asustada y le lleva al agua porque está haciendo mucha carga y con fiebre. Entonces le hacen el cultivo y del cultivo sale diersina enteropolítica. Si le hacemos un frotis de heces fecales, es común y corriente. Pero si yo le hago una muestra de sangre y en vez de hacer tinción gram, hago la tinción de Giemsa, entonces yo voy a ver así. ¿Qué voy a ver? Los bacilos, ¿no? Pero con sus gránulos metacromáticos. Y entonces, como se ve con sus gránulos metacromáticos, solo voy a poder ver esa forma si hago un frotis sanguíneo y tinción de Giemsa o Wright. Si hago un frotis de las capuchas, solo me va a dar bacilos gram negativos. Entonces, para ver su morfología exacta, tengo que hacer el otro. Y a veces hacen muestras de sangre y encuentran en el frotis esa forma característica con gránulos metacromáticos. Como esta forma ¿qué parece? Gancho. Pero gancho es pues a lo paseño, ¿no? Gancho. Ganchito. ¿Cuál es su nombre verdadero? En inglés, substituir.
¿Qué es pin? Alfiler. ¿Sabe? Seguridad. Alfiler de seguridad. Al pañal, a la manta. Su nombre en castellano es imperdible. Imperdible, busquen en el diccionario. Imperdible, significado. ¿Sabe? Imperdible. Entonces, cuando tú lees el libro, dice, las Yersinias tienen forma de imperdible. Y como tienen forma de imperdible, el imperdible es el ganchito. Nosotros decimos gancho, pero su término legal en la Real Academia Española es imperdible. Ese es el término adecuado. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen el libro, dice forma de imperdible, forma de ganchito con gránulos metacromáticos, ¿sí o no parece? Pero no se ve en una tinción de grano, se ve una tinción de piensa en. Entonces, esta bacteria, hasta el año 2000, no había sido aislada nunca en Bolivia. ¿Por qué? Porque no había el medio de cultivo adecuado ni las pruebas bioquímicas. Entonces, seguramente había siempre. Entonces, llegó a Bolivia, no, mentira, compraron el agar cromogénico. Y el agar cromogénico es un medio de cultivo donde se siembra a las... Bueno, puede ser agar cromogénico para gram positivos, agar cromogénico para bacilos gram negativos, fermentadores como las enterobacterias. Entonces tienen que comprar agar cromogénico para quién. ¿Sí? Ustedes han visto sus agares que han traído los auxiliares, sangre, macón, que nutritivo, ¿sí o no? Ya han visto las colonias, han tomado muestras, han hecho un front y ya está, ¿sí o no? El agar cromogénico es, ¿no es cierto?, un agar incoloro como el agar nutritivo, pero tiene la particularidad de que cuando se siembra una enterobacteria, esta enterobacteria produce un color característico. Un color de acuerdo a lo que dice sus instructivos. Entonces, como es caro, muy caro este medio de cultivo, pero sirve para masivos, el Hospital General desde el 2015 ya tiene el agar cromogénico. El Hospital del Niño desde el 2020 ya tiene el agar cromogénico. Entonces, como son hospitales que manejan grandes cantidades de muestra, sí sirve el cromogénico. Los laboratorios privados no usan cromogénico. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces, de acá, en los chiquitos, todos los críos les sacan y son pobres, y tienen que dar sus dientes. Entonces, lo que hace el agar cromogénico, ¿no?, me sirve para 8 pacientes. En cada uno hacemos una estría. Entonces, ¿no?, digamos que es el paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pacientes. Entonces yo siembro en el 1, siembro en el 2, siembro en el 3, siembro en el 4, siembro en el 5, siembro en el 6, siembro en el 7 y siembro en el 8. Y me han dado estos colores al día siguiente. Veo mi tabla y digamos, me estoy inventando, que el amarillo es Escherichia coli, que el celeste es Klebsiella, SPP, y que el blanco es Yersinia enterocolítica. Y ahora con el agar cromógeno han comenzado a partir del 2020 a aparecer
la misma cantidad de infecciones por Escherichia coli ahora por diarrea enterocolítica. No es que antes no había cómo aislar. Ahora hay cómo aislar, entonces ahora hay un montón de diarrea enterocolítica. Y como la diarrea enterocolítica puede dar complicaciones a nivel del colon, colitis, ¿no es cierto? Entonces se tiene que dar la rehidratación más el antibiótico. En este caso, cuando es Escherichia coli, generalmente no se da tratamiento, se da agua nomás, porque la Escherichia coli es flora normal, a no ser que tenga diarrea con sangre. Si tienes diarrea con sangre, das antibiótico. Pero si es Escherichia coli y diarrea sin sangre, solamente agua, o suero, o sales de hidratación y se cura. Pero si es diarrea enterocolítica, esta se puede complicar una colitis, y la colitis con hemorragias, ¿no?, intestinal. Entonces les tienen que dar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Les dan, es sensible a tetraciclina, amoxicilina, ¿no? Entonces estas bacterias, que no se encendió la bacteria no es resistente a las bacterias, a los antibióticos, resulta lo que. ¿Qué es lo novedoso? Que antes se estudiaba la diarrea enterocolítica como alguna enfermedad rara, pero existía en Bolivia. ¿Qué no existía? Los métodos de diagnóstico. Con el agar cromogénico ahora se diagnostica. Entonces gracias a eso podemos aislar. Entonces no va a crecer en el agar Maconque, no va a crecer en el SS, no va a crecer en el sangre, no va a crecer. Pero en el cromogénico sí. Y además de cromogénico te sirven para todos los demás bacterias. Entonces la medicina enterocolítica a partir del 2020 ya es frecuente en nuestro medio como bacteria productora de diarreas en menores de 5 de 10 años, que fácilmente se contaminan de un reservorio humano, porque no es animal ni es flora microbiana. Tiene que haber un humano enfermo que contagie. Y entonces, todos los días en el hospital aislan diarrea enterocolítica y Escherichia coli, los dos. O sea que es demasiado frecuente. Yo creo que de aquí a un tiempo se tienen que hacer más estudios de diarrea enterocolítica, y ahora ya no es algo raro, porque cuando ustedes estén rotando pediatría en el hospital, van a tener pacientes con diarrea, ¿con qué? Con diarrea enterocolítica. Ya no va a ser algo nuevo ni raro. Ahora ya, ¿cómo diagnostica? Con el agar cromogénico, ¿no? Que es lo mejor que hay ahorita, porque te dan colores. En gram positivos te dan colores: el Staphylococcus aureus, el epidermidis, el Streptococcus pyogenes, el agalacte, el neumonía, colores. Entonces, ahora eso, pero cuesta 3 veces más o 4 veces más de su valor del agar normal. Por eso solamente utilizan los grandes, los hospitales que manejan grandes volúmenes de pacientes, como el Hospital General y el Hospital del Niño, porque es mejor, costo-beneficio mejor, es rápido. ¿Sí? Preguntas. Bacteria antes desconocida, ahora ya ha entrado al ranking de las diarreas en Bolivia. Campylobacter, por ejemplo, es raro, pero en diarrea enterocolítica ya no. ¿Cuál es su problema? Que esta bacteria puede vivir a bajas temperaturas, 4 grados, 6 grados, 8 grados. ¿A qué temperatura está tu refrigerador? ¿Sabes? Pregunta: ¿a qué temperatura se maneja la cadena de frío de las vacunas? ¿De 2 a 8? ¿Ah? ¿De 2 a 8? 12 ya se calor. 2. De 2 a 8, ya. 4 a 8, promedio 6. 4 a 8. Esa es la temperatura de tu refrigerador. Es la misma temperatura de tu refrigerador, la de la cadena de frío. Es el mismo refrigerador.
O sea que no tienes que comprar un refrigerador exclusivo para vacunas. No es un refrigerador solo que se usa solo para vacunas, no para guardar tu lunch, tu refresquito. ¿Sí? Entonces es la 4 a 8 grados, promedio 6. ¿Y a cuántos grados debe estar? A 4 grados. Entonces, si yo tengo un alimento contaminado con Yersinia enterocolitica, una carne, y la guardo en el refrigerador, ¿qué está pasando en el refrigerador? ¿Se duerme la bacteria? No, se está reproduciendo en el refrigerador. Como si fuera una estufa de cultivo, pero como le gusta 4 grados, se está reproduciendo ¿dónde? En el refrigerador. ¿Por qué? Porque ella vive a 4 grados. Entonces, esta enfermedad de la Yersinia enterocolitica era una enfermedad de los gringos. ¿Qué comida se come crudo y bien refrigerado? Sushi. Entonces, en Estados Unidos y en Japón se enfermaban con Yersinia enterocolitica por comer un sushi o un sashimi, que es carne roja, no cocida, refrigerada, preparada, y vos comes directo, ¿no? Ese ratito comes. Entonces, ¿qué han comenzado a ver? A hacer mejor manejo de la carne, mejor manipulación de alimentos. Mejor manipulación. Entonces, cuando creías que el refrigerador se iba a conservar, claro, se conserva la carne, pero se reproducen las bacterias, si es Yersinia enterocolitica. ¿Cuál es su característica? Vivir a baja temperatura. Puede vivir hasta los 42 grados centígrados, de 4 a 42. O sea que es una bacteria que nos puede causar mucho dolor de cabeza. Y actualmente los resultados dicen que a partir del 20, cuando se ha utilizado el agar cromógeno, pues compite con la Escherichia coli. No estaremos manejando bien los alimentos. Y eso recién se va a publicar. Recién voy a publicar. Es mi tesis. Me ha atrasado. Entonces, ¿no es cierto? Yo voy a demostrar que existe la bacteria. Pero, ¿qué queda abierto? ¿Por qué existe la bacteria? ¿De dónde viene la fuente? Y ese es un trabajo más grande y más caro, porque hay que buscar fuentes de infección. Entonces, eso se llama microbiología de alimentos. ¿Estará en algún alimento? Es muy posible que sí. Pues la segunda parte, siempre y cuando tenga mi tarea, entonces hay que buscar dos. Y lo más probable es que van a ser alimentos. ¿Cierto? Entonces, en algún alimento está circulando. Si ahora hay más niños con Yersinia enterocolitica, entonces eso ya no es normal. Entonces, eso en adultos no pasa, pero en niños sí. Entonces, algo hay que investigar. Ahorita, por ejemplo, primera fase me falta terminar. Segunda fase será ¿de dónde? ¿Cierto? Porque antes no había, ahora hay. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto? Por su temperatura, ¿no es cierto?, fría, puede sobrevivir en tu refrigerador. Y esa es la parte mala de esto. Entonces, los alimentos no solamente van al refrigerador a conservarse, si tienen mala manipulación, pues se pueden contaminar. ¿Cierto? Entonces, tu refrigerador no es garantía de que estás comiendo algo sano. La garantía te da de dónde compras tú tus alimentos, de quién es tu proveedor de alimentos. Y depende de dónde compras, ¿no? Entonces cada quien sabe de dónde comprar. La mamá la que compra, o el papá. Ahora, cuando ustedes sean mayores, van a aprender de dónde comprar su comida. Van a aprender. Te traes comida de la casa, algunos, otros comen aquí en la esquina, arriba, donde les gustó, una salchipa chiquita. Preguntas. ¿Nada? No hacer feliz.
Cuando también se puede correlacionar, ¿no? Estación del año, ¿sí? Y frecuencia de la enfermedad. Y ahí podemos ver si lo que tú dices es cierto, si en la época de invierno es más frecuente que en la época de verano. Pero eso es una variable que hay que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ver los registros del hospital y vamos a ver en qué estación del año hay más casos, ¿no?, que la otra. Y si lo que ella dice es cierto, entonces públicamente diré, gracias a usted, no sé iluminado. Y si no digo nada, entonces, ¿qué más? Buena pregunta. Pues no puedo responder porque no es investigado. ¿Cómo podemos suponer? Hay que ver, ¿no? Porque si se sobrevive a frío, también en frío puede sobrevivir más por el medio ambiente en invierno. Es su hipótesis. Pues habría que verificar, ¿no? Buena hipótesis. ¿Algo más? Nos falta el 8. Lo mismo se encargaría según la zona, ¿no? Digamos que aquí hay más casos de Santa Cruz. Claro, eso habría que ser siempre y cuando, ¿sí?, cuando publique los de Santa Cruz digan, nosotros también tenemos, publicaremos. Si nadie publica, nadie sabe si hay. ¿Sí? Los de al lado publican, porque saben que tienen. Los de microbiología, naranjas, mandarinas. ¿Sí o no? Yo nomás les cuento algunos datos epidemiológicos les doy yo. Que leo dónde, me periódico. Así que esas son las deficiencias de nuestro país, de que no todo se escribe. Ya saben quién se escribe. Ahora, si nos da envidia, hay que escribir. Si criticamos, hay que escribir, ¿no? Yo voy a decir. Viene vacación de invierno, ¿no es cierto? De julio hasta agosto, ¿no? Seguimos pasando clases, pero viene semana de medicina y no sé qué vainas, ¿no? Entonces, esas semanitas raras, el año que viene, tengo que aprovechar para terminar de hacer algo. Entonces, a fin de año les diré, he cumplido, chicos, ya tengo 5 artículos. Tocaré madera, por favor. El segundo. ¿Qué? ¿Solamente es para niños o ya forma parte de la...? Para adultos también, para todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que comen sushi no son las guaguas, son los adultos. Entonces, en Japón había más casos de esta enfermedad en adultos y eso falta investigar, porque ahorita solamente es revisado el hospital de niños. Le voy a llamar a la encargada del laboratorio de bacteriología del Liberal, ¿no es cierto? Y dependiendo del otro trabajo, recién me preguntaré para hacer el otro trabajo. Y seguramente va a haber algún valor, ¿no ves? Vamos con calma, papá. Bacteria nueva entre comillas, más vieja que la... Pero nueva, ¿por qué? Porque recién estamos aislando. No quiere decir que sea nueva, sino que siempre hubo, solamente que se ha mimetizado el color. Y como es el mismo tratamiento para las otras, entonces le hace bien, listo, ¿no? Pero ahora estamos viendo la parte epidemiológica. ¿Está bien? Buena pregunta. Eso también, junto con lo de la señorita, se va a responder. Tiene tiempo ya.